Apreciados estudiantes, esperando se encuentre bien, bienvenidos hoy a nuestra primera unidad del curso. Esta primera unidad está enfocada inicialmente a la introducción a cómo se originan las investigaciones, qué se debe tener en cuenta para la generación de ideas, qué se debe tener en cuenta dentro de un proyecto de investigación, cómo lo es las fases y cómo lo es específicamente los antecedentes de investigación. Acto seguido, vamos a hacer la primera socialización del proyecto de investigación desde el planteamiento del problema, desde el título, planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. Esto permitirá que revisemos si requieren o no ajustes en su proceso. En el curso de evaluación y formulación de proyectos tenemos la unidad número 1, que está relacionada en la primera parte con cómo se originan las investigaciones en relación a fuentes de ideas, conocer los antecedentes y tipos de investigaciones. En la segunda parte se realizará una socialización de proyectos de cada grupo o cada estudiante en cuanto al título, problema de investigación, objetivo general, específicos y los resultados esperados. La primera parte, que está relacionada con la introducción a la investigación, vemos que este curso permite conocer la importancia que tienen las investigaciones en la sociedad. Asimismo, permite conocer los avances del proyecto de investigación desde sus componentes. Dentro del desarrollo de una investigación es importante conocer el proceso creativo y conocer lo que esto implica, porque es una ardua tarea. También dentro de este mismo proceso, el primer paso consiste en identificar un tema de investigación. Y en esa selección del tema de investigación existen diferentes fuentes de obtención a las que puede recurrir el investigador. En este caso, cada uno de ustedes, por ejemplo, actividades cotidianas en una empresa, de áreas administrativas y financieras, si es el caso, o riesgos que asumen los colaboradores en una empresa. Esto relacionado con los programas en los que ustedes se encuentran desarrollando su formación profesional. Estos temas llevan a evidenciar una situación problemática que requiere propuestas de solución. Ahora, ¿cómo se originan las investigaciones? En el punto de partida de una investigación es la percepción de una dificultad y cómo lo manifiesta Ezequiel Ander y mientras unos pasan sin detenerse frente a determinadas cuestiones, el investigador las problematiza. Entonces, en este caso, nosotros como investigadores somos muy minuciosos con cada detalle relacionado a esa situación. También buscamos posibles soluciones y esas posibles soluciones pues nos llevan a mejorar la calidad de vida o la situación que se esté generando en determinado contexto. Es importante tener en cuenta que nadie investiga sobre lo que no conoce. No entender cómo ocurren las cosas no es lo mismo que no tener idea. Entonces es bien importante precisar esto, ya que la investigación se da en cualquier momento de nuestra vida, pero llevándolo a lo profesional, pues siempre los profesionales requerimos abordar situaciones a las que debemos sí o sí buscarle ciertas respuestas que van a permitir mejorar esa situación, específicamente en nuestra área laboral. De ahí que también esas investigaciones pueden identificarse en las actividades cotidianas y como profesionales hay situaciones que llaman la atención por algún motivo y hace que despierte nuestra curiosidad. Por ejemplo, nos podemos preguntar por qué ocurre, cómo ocurre, qué factores intervienen o influyen para que esa situación se dé. Esa búsqueda de respuestas a los problemas, ya sea teóricos o empíricos, se puede traducir a un proyecto y posterior trabajo de investigación. Al elegir el área temática, nuestro interés por conocer nos hace muchas veces ser ambiciosos. Por esto es importante tener en cuenta lo que nos dice Escribano. La selección de un tema implica la reducción de la complejidad de nuestros intereses y disminuir nuestras expectativas sobre lo que podemos hacer frente a la realidad de nuestro fenómeno. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de nosotros, el tema está asociado a las líneas de investigación de la institución. Por tanto, las fuentes de ideas para una investigación, pues, digamos, requiere
variedad en cuanto a cómo se genera esa investigación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, encontramos experiencias individuales, materiales escritos como libros, revistas, es decir, de dónde obtenemos ideas para esa investigación. Materiales audiovisuales como Internet en su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, entre otros. Teorías, descubrimientos de productos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hecho, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de esta. Entonces hay que ser muy minucioso en cuanto a qué selecciono y cuál es la importancia de estas en la investigación que estoy identificando y que estoy estableciendo. ¿Cómo se surgen las ideas de una investigación? Una idea puede ser a partir de grupos, es decir, grupos focalizados en un restaurante, en un hospital, un banco, una industria, la universidad, en una forma de asociación específica. Es decir, el contexto donde surge es cualquier contexto relacionado con qué, con mi quehacer profesional o mi quehacer laboral específicamente. Al observar las campañas para los legisladores, otros puestos de elección popular, alguien podría preguntarse si sirve para algo toda esta publicidad, tantos letreros, es decir, las investigaciones surgen en cualquier contexto. Lo importante es que estas investigaciones, digamos, desde lo profesional, desde lo laboral, sean asociadas pues a nuestro campo, es lo más pertinente. ¿Cómo reconocer los antecedentes de una investigación? Entonces, para adentrarse en el tema es necesario que nosotros conozcamos estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Es muy importante esa parte, porque conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a no investigar sobre el tema que ya se ha estudiado muy a fondo. Me explico. Si nosotros queremos saber cuáles son las situaciones por las que está pasando un área específica de una empresa, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta los antecedentes, es decir, que ya han habido o ya se han dado algunas soluciones para mitigar una situación en torno a recursos humanos o en torno a la administración de los equipos, etcétera, pues estaríamos incurriendo en la misma situación, no se generarían nuevas soluciones. Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, lo que puede lograrse ya sea tratando un tema no estudiado, profundizado en uno o medianamente conocido, o dándole un enfoque diferente o innovador a un problema, aunque ya se haya examinado rápidamente. Por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado desde la sociología, desde la psicología, etc. Tenemos tipos de investigaciones. Una investigación puede ser la investigación cualitativa, que también es conocida como la investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y se enmarca en un proceso que consta de las siguientes fases: planteamiento del problema, revisión de la literatura, recolección de los datos, análisis de reporte de resultados. Este enfoque de investigación se caracteriza por citarse bases de referencia centradas en el paradigma de orientación de realidad subjetiva, donde la naturaleza y la realidad cambian en dependencia de las observaciones y recolección de datos. Además, facilita el aprendizaje de culturas diversas y provee al investigador de diferentes representaciones para explotar el conocimiento. Bien. En este caso, la investigación cualitativa, como lo dice allí mismo, permite el análisis de aquellas situaciones problema que están en algún contexto, llamémoslo social, ¿sí?, que requiera enfocarse en la caracterización del sujeto, ¿sí?, y asimismo en identificar o explicar cómo se desarrolla ese sujeto o ese objeto de estudio en determinado momento. Hay otra, aquí me equivoqué. Aquí tenemos un esquema de todas las fases que tiene el diseño de investigación desde un enfoque cualitativo. Tenemos la fase 1, que es la idea, como lo presentamos hace rato; la fase 2, que es el planteamiento del problema, donde se expone de manera detallada la situación que se está generando a partir de un área específica. La inmersión en el campo inicial es la fase 3. La fase 4 es la concisión del diseño del estudio. Una fase 5 viene la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta.
Hay una recolección de datos en la fase 6, en la fase 7 análisis de datos, en la fase 8 interpretación de resultados y en la fase 9 hay una elaboración de reporte de resultados. Todo esto está mediado a un marco de referencia que es el soporte de la investigación, del proyecto de investigación en este caso. Sí, debe haber una literatura existente, pero sobre todo actualizada. Dentro de nuestra investigación, en el proyecto que presentamos, no podemos relacionar literatura de 1990 al 2005. Es hasta 7 años. Hasta 7 años de referencia de ese antecedente. Entonces, si estamos en el 2023, ¿sí? Ustedes relacionan por ahí 2016, 2017, etcétera, etcétera. Si lo tomamos solo esas teorías que ya son de base, que son teorías de 2003, de 1988, que son teorías de base y que en el transcurso del tiempo no han cambiado, solo aquellas podrían servirnos como base en algún momento. Pero el resto de la literatura sí tiene que tener hasta 7 años, de acuerdo a las normas. ¿Por qué no podemos relacionar literatura del 2000? Porque es que resulta que en estos últimos 20 años se han realizado una serie de investigaciones en ese campo, en esa asignatura o en esa área que han permitido que se fortalezcan, que se solucionen ciertas situaciones y que obviamente por ello la investigación pues hayan quedado algunas situaciones que todavía no se pueden mejorar y entonces allí es donde nosotros nos ubicamos y es donde generamos ese proyecto. Otro tipo de investigación es la cuantitativa. Esta hace uso de datos medibles, numéricos, que puedan ser decodificados en estadísticas para escribir, explicar y predecir fenómenos. Además, se puede probar hipótesis predeterminadas. Una investigación cualitativa depende de los objetivos propuestos en el estudio. Esto es muy importante. Así como la investigación cualitativa, la cuantitativa va a ser enfocada desde cómo se orienten los objetivos de la investigación. Ellos nos van a decir qué enfoque de investigación debemos tomar específicamente. Entonces, en el uno es mucho más subjetivo el proceso de investigación y el otro es mucho más objetivo porque pues parte de datos medibles numéricos y que van a presentar una estadística al respecto de cómo ha sido el desarrollo de esa situación y qué posibles soluciones se pueden dar de manera concreta. De esta enfoque de investigación, pues tenemos aquí el diseño que ustedes pueden observar. El diseño como lo muestra, entonces tiene los pasos similares al enfoque cualitativo, con algunas variaciones porque como lo acabé de decir, pues esto tiene una información mucho más relacionada con datos estadísticos. Entonces hay un problema que se plantea, ¿sí? Se genera una información relacionada. En este caso, estoy relacionando un ejemplo específico con el marketing, comportamiento del consumidor, actitudes y predisposiciones características de los entrevistados. A continuación, presento un ejemplo de un diseño de investigación desde la investigación cuantitativa. Entonces aquí hay un diseño de investigación centrado en la investigación cuantitativa y estaba enfocada desde un área del marketing. Entonces dice, planteo el problema, ¿cómo puedo obtener datos fiables sobre el mercado? Entonces generar información relacionada con el marketing. Entonces esto mismo va anclado a que sirve para que información cuantitativa y necesita cuestionarios para encuestas. Entonces eso lo podemos relacionar con cómo va a ser ese planteamiento del problema. Entonces, cómo aseguro las cuestiones éticas, es decir, desde las normas, desde la legalidad. Y desde el otro punto de vista, cómo planteo el problema. Entonces, cuándo, cuántos, dónde, selección de muestras, confección de cuestionario, pretest, trabajo de campo, etc. Entonces, ustedes pueden observar ahí que en torno a todo lo que constituye plantear un problema en investigación cuantitativa, se deben tener una serie de elementos que permiten tanto su estructura como su redacción y que estos deben ser enfocados específicamente desde la parte conceptual, la parte procedimental y la parte conductual, ¿sí? Que es lo que constituye pues todo el planteamiento del problema. Entonces es un breve ejemplo de cómo diseñaríamos y luego redactaríamos un problema de investigación desde lo cualitativo. En torno pues a estos dos enfoques que se presentan, hay un taller que va a permitir
socializar los avances que tenemos. Entonces, ese taller lo vamos a socializar y lo vamos a subir al grupo. Entonces, dice ahí, socializa a través de un recurso digital las fases del diseño e investigación. Entonces, el recurso digital puede ser una presentación en PowerPoint, un video, puede ser una infografía, puede ser un esquema gráfico como un mapa mental, un mentefacto, un mapa conceptual, en donde yo relacione esas fases, un cuadro sinóptico, por ejemplo, o un esquema de fases como se presenta ahí, donde se relacionen estas 4 fases, donde la una es el tema de investigación, la segunda es la identificación del problema, la relación de los objetivos y la justificación. Entonces, eso nos va a identificar qué enfoque de investigación nosotros nos debemos orientar. Estudiantes, espero que hayan avanzado en su propuesta, en su proyecto de investigación. Espero que los ajustes que se requieren puedan presentarse para la segunda unidad. Damos por cerrada esta primera unidad, donde las metas de aprendizaje dicen que ustedes han alcanzado al menos a identificar la importancia que tiene la introducción dentro de los procesos formativos y laborales, así como establecen e identifican los componentes iniciales del proyecto de investigación. Es un placer para mí haberles apoyado durante este primer proceso y nos veremos en la siguiente unidad.